Saludos, noche del viernes 23 de octubre, día grande, por tanto, de estos premios Princesa de Asturias en esta 35ª edición. Nosotros continuamos en lo que es el cuarto capítulo de esta Y asturiana. Continuamos surcando la principal arteria de comunicación de nuestra región y lo hacemos con un programa que de nuevo tiene un especial protagonismo y dedicación para los premios Princesa de Asturias. Comenzaremos hablando de cine, de la figura de Francis Ford Coppola, con el especialista en cine crítico cinematográfico Juan Arribas. Continuaremos con el hombre que una vez soñó e hizo posible ese sueño de la Fundación Príncipe, por aquel entonces, hoy Fundación Princesa Graciano García. Nos iremos después hasta Colombres, visitaremos esa bonita localidad del oriente asturiano, donde mañana se producirá la entrega por parte de sus majestades los reyes del galardón Pueblo Ejemplar de Asturias. Estará con nosotros la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva. Y finalizaremos con uno de los jurados del Premio Príncipe de las Letras, más concretamente con José Luis García Martín, que nos hablará de Leonardo Padura. Acompáñenos en este viaje por la Y asturiana. Comenzamos con la cabecera. Comenzamos, como les decíamos, hablando de cine, hablando más concretamente de Francis Ford Coppola, que es sin duda uno de los invitados o uno de los premiados más mediáticos de esta 35ª edición de los premios Princesa de Asturias. Para hablar de él y de su obra se encuentra con nosotros Juan Arribas, crítico cinematográfico. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar acerca de Francis Ford Coppola, lo que es su figura y su obra? Bueno, Francis Ford Coppola es muy difícil hablar de él a estas alturas porque es un genio. Es un genio a estudiar ya en los colegios. Yo creo que se debería empezar a estudiar en los colegios y que todo el mundo supiese las características de su obra, sobre todo de tres películas fundamentales, ¿no? Hay tres películas como son El Padrino 2 y Apocalypse Now, que forman parte de lo que serían las obras maestras de la historia del cine. Marcan un antes y un después en un montón de cosas, tanto de formatos como de historia, de la manera de contar, la manera de crear un universo paralelo, la manera de salirse, en el caso de Apocalypse Now, de lo que es el relato de una película de guerra para trasladar directamente la guerra al espectador. O en el caso de El Padrino no está hablando de una película de la mafia, sino que te está mostrando la mafia, lo que es una sociedad aparte de la sociedad, ¿no? Es un creador que solamente con estas tres obras ya sería suficiente para justificar el resto de su vida. Estamos hablando, por tanto, de uno de los grandes de Hollywood, ¿no? Sí, es uno de los grandes. Es de esta generación de directores que nacen más o menos cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial, viven como aquella serie, ¿no? Aquellos maravillosos años, esos años 50 de los Estados Unidos en los que son niños, que empiezan a ver los tebeos, el cine, el programa doble, una época un poco plácida después de la Guerra Mundial, y en la que el cine se convierte en un instrumento de comunicación de masas. Entonces, esta gente interesada por el cine, que como son Francis Ford Coppola, Steven Spielberg y George Lucas, son los tres grandes, como quien dice, se dedican a este instrumento de comunicación e intentan exprimirlo al máximo, con la herencia que recibían, pero con sus propias características, con su propia manera de entenderlo y con su propia manera de querer transmitir algo muy particular. Vamos a ir viendo algunas imágenes de algunas de sus películas más conocidas que luego podremos comentar. Señalarte que en la rueda de prensa que ofrecía en la jornada del jueves se mostró crítico tanto con Hollywood, diciendo que el cine que era riesgo y a Hollywood no le gustaba arriesgarse, como también con el propio gobierno norteamericano, que dejaba entrever una crítica. Coppola nunca fue un hombre dócil al poder, nunca fue un hombre que se inscribiese en un estudio. Él toda su vida fue rebelde, porque es más,
su talento fue el que le llevó arriba. Él empezó haciendo de guionista de Patton, por ejemplo, la película sobre el general Patton. Hizo una obra muy pequeña, Dementia 13 se llamaba, que era como de terror, que no tuvo ningún éxito, pero vieron que tenía tanto talento que fue cuando decidieron, bueno, ir dándole más oportunidades los productores, y cuando había un caramelo ahí súper goloso, que era el libro del Padrino, de Mario Puzo, había muchísima gente, bueno, muchísimos directores que estaban pendientes de coger ese caramelo, ¿no? Y lo cogió él, no solo lo cogió él, sino que lo coge, ahí estamos viendo el inicio de la película, lo coge, decide quiénes son sus ayudantes, decide quiénes son sus actores. Muchos de los papeles había una gran discusión sobre ellos. El papel de Marlon Brando, había más gente que pensaba que ya era un hombre endiosado, mayor, que no que iba. El papel que hace Al Pacino exactamente igual, Michael Corleone, y en los dos son dos personajes grandiosos que lo bordan. Hay dos anécdotas muy buenas, que son la de Marlon Brando, era discutido incluso en el rodaje, bueno, era un hombre ya mayor, caprichoso, y hay una escena en la cual le comunican que ha muerto su hijo, que ha muerto Sonino Corleone, y en ese momento Marlon Brando se derrumba, pero se derrumba sin hacer un gesto. Es una escena en la cual le dicen que murió, ves que aquel hombre acaba de morir en aquel momento, y quedó sobrecogido el rodaje, el director y todo el mundo decía qué manera de transmitir, ¿no? Claro. Y el otro, Michael Corleone, también todo el mundo dudaba, Al Pacino, un poco excesivo, del método Stanislavski y demás. Sí. Y bueno, hasta el momento que rueda la escena que tenemos también por ahí para ver en un momentín, del asesinato de Solozzo y del jefe de policía McCluskey, cómo va al servicio, cómo coge la pistola, como una sobriedad que yo creo que no vuelve a repetir Al Pacino en la historia de su carrera, claro, pero que bueno, demuestra el acierto en la creación de unos personajes que son eternos ya. ¿Cómo sobrevivir al éxito? Me explico. Después de crear El Padrino o El Padrino 2, bueno, pues parece que ya no vas a poder superarlo. Bueno, ¿cómo seguir reinventándose y seguir haciendo películas de éxito? Bueno, eso es muy difícil. Indudablemente cuando uno hace una obra maestra es muy difícil. Él a continuación hace Apocalypse Now, una película que decía, se convierte prácticamente en un remedio de la guerra, porque también tiene problemas. Hay un tifón en Filipinas donde lo está rodando que se lleva por delante los decorados. Tardaba tiempo en acabar. A Martin Sheen, que era el protagonista, le da un infarto y casi lo tienen que sustituir. Hay una serie de problemas que yo creo que se transmiten en la propia película, basada en el grandioso libro de Joseph Conrad, El corazón en la tiniebla, porque es una mezcla de todo. Ahí está Vietnam, está la evolución personal de un personaje a través de un infierno del río aquel, está, bueno, la guerra en sí mismo, la injusticia de la guerra, el salvajismo, está la denuncia como los negros eran los que llevaban siempre la peor parte. Hay un montón de cosas, ¿no? Que la actuación final también de Marlon Brando como Kurt, sí, el horror, ¿no? Allí aquello, el horror de la guerra y la angustia de aquello, bueno, es una obra maestra. A partir de ahí es muy complicado. No obstante, él sigue peleando. El referente a lo de antes, hace unos estudios, los estudios Zoetrope, ¿sí?, con los que intenta él hacer un mundo aparte de Hollywood, unos estudios aparte de Hollywood, pero claro, después de esto se pega el gran patinazo con la película Corazonada, porque él era hijo de músicos, era hijo de un director de orquesta y de una cantante, y él siempre hizo muchos musicales, intentó llegar y el Corazonada es una catástrofe económica, y es el Titanic para él, y él se hunde económicamente, además ya queda con el estigma como aparte era rebelde, director problemático, caro, que tardaba en los rodajes, y tiene que a partir de ahí sobrevivir. Sobrevive con dos películas fabulosas, una El chico de la moto en blanco y negro, y otra el Rebeldes, Outsiders, que en Rebeldes nada más y nada menos crea una generación de actores. Nada menos. Nada menos, porque en Rebeldes está Tom Cruise, está Ralph Macchio, está C. Thomas Howell, Emilio Estevez, Diane Lane,
el no va más, ¿no? Claro. Sean Dillon, o sea que, Matt Dillon, perdón, o sea, están los mejores actores que iba a ver en los siguientes años en Hollywood, ¿no? Ross Lowe, bueno, una generación que salió de esa película y que tuvo, y aparte una película muy sentimental, Claro. para una generación, una película un poco de adolescentes, pero bueno, con su historia y su calidad, ¿eh? Y luego a partir de ahí hace Tucker, se llamaba Un hombre y su sueño, en la cual casi es una autobiografía. Tucker era un creador de automóviles muy particular, que creó un imperio del automóvil, pero con unos coches muy especiales y es un poco, la hizo a semejanza suya, ¿no? Como aquella empresa del automóvil se hundió y desapareció por el exceso de ambición y por el exceso de originalidad, ¿no? que él quería llevar a su industria. Y bueno, siguió con Cotton Club, que a mí es una película que particularmente me gusta y que tengo muy buenos recuerdos de ella, pero que sí que ya son obras menores, ya no pueden llegar al nivel de las anteriores. Y él, cuando ya se vio absolutamente agobiado, pues volvió al Padrino 3, después de muchos intentos de que lo hiciese y no hacerlo, al Padrino 3 para, como quien dice, bueno, recuperar ingresos, recuperar dinero y volver a sobrevivir. El Padrino 3, que claro, comparándola con las dos anteriores, baja, pero considerándola de forma individual, es una buena película. Estupenda, hay momentos muy buenos, hay interpretaciones geniales de Al Pacino, de Andy García, que hace el papel de sustituto, y bueno, hay una polémica porque él mete a su hija, Sofía Coppola, a calzador un poco en un papel que rechazó Winona Ryder. Luego es muchas veces injusto porque no lo hace tan mal, lo que pasa es que, bueno, como ya... Y tiene momentos muy buenos, tiene un montaje excepcional, hay una escena a caballo de Andy García en la que matan al rival, a Joe Sacha, por las calles de Nueva York en mitad de una procesión, es una escena fabulosa. La última, en la ópera en Italia, el desgarro con la muerte de su hija, bueno, él es una obra maestra y además no es tan buena como las otras dos, pero sí lleva una línea argumental parecida. En la primera, Michael Corleone tiene que renunciar a lo que él quería, ser un tío normal, no quería ser un asesino, y acaba siendo un asesino. En la segunda, él quería mantener a su familia y acaba siendo un fratricida, porque tiene que acabar asesinando a su hermano. Y en la tercera intenta regularizar los negocios, está con el Vaticano, intenta tener una vida de industria normal, y tiene que traicionar eso y volver a los sistemas mafiosos, a los sistemas de asesinato para poder funcionar, porque si no era su empresa a la que se iba al garete, ¿no? Entonces, señalaba Francis Ford Coppola en la rueda de prensa del jueves que quizás muchas de sus películas fueran oscuras, pero que al final el amor siempre vence. Me trae a la cabeza la película de Drácula, de Bram Stoker. Es una película oscura, pero al final vence el amor en esa película. Una película de la que no hemos hablado, pero que también tiene su momento, ¿no? quedan como titulares estupendas, pero muchas veces el amor no vence en las películas de Coppola, es mi idea, ¿eh? Ahí, en El Padrino 2, todo el mundo está esperando cuando Diane Keaton aparece por la casa, que él se dirige a la puerta, que le dé un abrazo, y lo que hace es cerrar la puerta sonoramente en sus narices y volverse. Bueno, tanto como que el amor vence. Él sí que es verdad que el amor siempre está circulando, pero lo que vence en las películas de Coppola siempre es el interés. Es un duelo de intereses, que el que tiene más interés es el que vence y el que gana. Y bueno, más que el amor, yo pienso que esa moral especial y ese interés por ver quién es el que vence está más presente que el amor. Nos citabas antes los tres grandes directores, bueno, estadounidenses. Si tuvieras que quedarte con uno de los tres. Si tuviera que quedarme con uno de los tres, por la carrera en general yo me quedaría con Steven Spielberg, porque tienen unas películas, más cantidad de películas que nos dieron muchas alegrías y mucha satisfacción en el cine viéndolas, ¿no? Hay que recordar desde El Tiburón hasta La lista Schindler, Múnich, una película estupenda, bueno, para no hablar de Indiana Jones.
Claro. Ahora, ninguna supera al Padrino y al Padrino 2. El Padrino 1 y Padrino 2 para mí no es ninguna originalidad. En la lista sobre la historia del cine es raro que no estén entre las 5 primeras. Bueno, eso es insuperable. Ahora, Spielberg es un genio también indudable. Y George Lucas, con toda su historia de la Guerra de las Galaxias, también es un fenómeno. Hay que recordar, por ejemplo, que para hacerle un favor, American Graffiti se la produjo Coppola a George Lucas. O sea que, bueno, tienen una gran relación. Una interacción entre ellos. Y sobre todo es eso, son unos grandes comunicadores. Ellos cogieron ese instrumento que era el cine en esa época, entre los 70 y el fin del siglo XX, para producir algo maravilloso. Volviendo a Coppola, para ir finalizando, por ser el protagonista de estos días, en Oviedo y en Asturias, bueno, veíamos antes fragmentos de Apocalipsis Now, veíamos fragmentos del Padrino, nos citabas la película Rebeldes. ¿Por dónde intuyes que puede ir ahora el trabajo de este autor? El trabajo de Coppola ahora mismo, intuyo que va por el beber vino. Hace uno de los mejores vinos del mundo en sus viñedos de Los Ángeles. Tiene, por lo visto, unos hoteles fabulosos en Belice, un sitio maravilloso que hay en Centroamérica. Y ya no pienso que dedicarse a la buena vida, que se lo tiene bien ganado, claro. La verdad. Y por mucho que no haga absolutamente nada más, yo pienso que ya ha hecho lo suficiente como para recordarle en los colegios y en los institutos y en las universidades de por vida. Claro, y ya ha pasado con derecho propio a la historia del cine, ¿no? Por supuesto. Pues, Juan Arribas, voy a hacerte una oferta que espero que no podrás rechazar y espero que la próxima semana estés de nuevo con nosotros, de nuevo de viernes, para hablar de cine y para hablar de un tema que también va a ser tremendamente importante, para hablar de películas de miedo, de películas de terror. ¿Podremos contar contigo el próximo viernes? Por supuesto, encantadísimo. Pues muchísimas gracias por acercarnos la figura y la obra de Francis Ford Coppola. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad y nada más a vuelta de la misma nos vamos con el hombre que una vez tuvo un sueño, el sueño de una fundación que llevara por nombre el título del heredero de la corona española, los premios la Fundación Príncipe, actualmente Fundación Princesa de Asturias. A vuelta de publicidad estaremos con Graciano García, director vitalicio de la Fundación. Bueno, pues continuamos en esta noche del viernes 23 de octubre, día grande de los premios Princesa de Asturias en esta 35ª edición, y lo hacemos con un invitado muy especial. Recibimos a don Graciano García, director emérito de la Fundación Princesa de Asturias. Vitalicio. Emérito y vitalicio, en este caso. Bueno, pues decíamos, 35 años. Decía el tango que 20 años no son nada, y 35 tampoco. Es que además no son 35. Son 35 de entrega de los premios, más 2 y pico de propina, que para mí fueron tal vez los años más difíciles de mi vida, porque fue cuando, los años en que transcurrieron, desde que tuve la idea de la creación de los premios, hasta ponerlos en marcha y hacer la primera entrega de los premios. Fue un proceso muy complejo, muy difícil, de una gran soledad. Es verdad que también tuve apoyos muy importantes, el más de todos, el de Sabino Fernández de Campo, que fue al que le conté yo un día inolvidable para mí, que cambió mi vida, la idea de los premios, y que me dijo, después de escucharme unos minutos, me dijo que era una idea oportuna, maravillosa, positiva, y que iba él a llevar el proyecto a Su Majestad el Rey Juan Carlos. Desde aquel día hasta que se entregaron los premios pasaron 2 años y medio muy difíciles, porque yo no podía decir que Su Majestad el Rey apoyaba el proyecto, así nos lo había pedido a don Sabino y a mí, cuando estuve yo con Su Majestad el Rey, explicándole ya en directo el proyecto que teníamos, y nos dijo que a don Sabino y a mí
nos dijo que no comentásemos el apoyo de él, claro, que tenía que ser un proyecto, sobre todo, levantado por los asturianos, y ahí desde aquel día hasta que se entregaron los premios, pues fueron muy difíciles, con un gran escepticismo que yo entiendo, porque si a mí me contaba el proyecto, alguien, algún amigo, como alguno pasó, y era una cosa absolutamente disparatada, ¿no? ¿Dónde salían los recursos económicos? Lo fundamental, el apoyo de la corona, cómo se organizaba la fundación. Todo esto era una idea, sobre todo porque era una idea muy ambiciosa, no eran unos premios para darlos en Oviedo a los amigos o a la gente más o menos valiosa, claro, sino que ya era un proyecto de largo plazo, muy ambicioso, de carácter inicialmente iberoamericano, después, pero yo la idea de fondo que tenía era hacer un proyecto lo que es hoy, unos premios sin fronteras, claro, sí, abiertos a todas las culturas, a todas las etnias. Y esto, pues yo algunas veces digo, que recordando a un gran poeta portugués que decía que los milagros existen, pero para que se produzca es fundamental que alguien crea en ellos. Claro. El presidente Obama, parafraseando a Luther King, dijo: tuve un sueño. Antes, días pasados, el miércoles, creo recordar, tuvimos aquí a su amigo Juan de Lillo, sí, bueno, pues, que escribió un libro dedicado a su persona, sí, titulado Nada fue un sueño. ¿Usted cuándo acabó de creerse, bueno, pues ya está este sueño en marcha? ¿Cuándo los premios usted dijo esto ya es imparable? Yo creo que soy una persona muy optimista. He vivido no solamente los años que he vivido, sino no pasaron en balde. Han sido años desde el final de la Guerra Civil a hoy, pues he vivido mucho, he vivido de todo, y yo siempre tuve una gran confianza en mí mismo. Y todo lo que me propuse en la vida lo he conseguido. Todo. Es verdad que fueron sueños factibles, difíciles, pero que mi abuelo David, inolvidable para mí, me dijo muchas veces una cosa: tú crees en algo, estudia bien antes de dar un paso, pero cuando lo des no tengas miedo a nada bajo el cielo. Sé amigo de tus amigos, sé buena persona, haz las cosas con honradez y no temas a nada bajo el cielo. Y yo, el proyecto de la fundación fue efectivamente el sueño mayor de mi vida. Y yo sabía que estaba convencido de que iba a salir, porque era un sueño hermoso, en un momento, porque claro, los proyectos tienen que también tener una cosa fundamental, hacerlos en el tiempo exacto. Claro. No pueden estar a destiempo, claro, porque un gran sueño, un gran proyecto, si no es en el momento que hay que hacerlo, no sale. Y recuerdo precisamente que cuando yo le expliqué a don Sabino, un día inolvidable, como he dicho, que cambió mi vida, en el hall del Hotel de la Reconquista, el proyecto, yo sabía que era el momento oportuno, y me lo dijo él. Me dijo, es una idea maravillosa, llega el momento oportuno. Precisamente estamos pensando en la Casa Real, cómo presentamos al príncipe, que ya tiene años, cómo lo llevamos a ponerlo en escena, en público, y este es un proyecto que tiene una dimensión muy plural, que encaja todo perfectamente. Y años después me preguntó don Sabino, recordando ese día, dijo, oye, precisamente te quería hacer una pregunta y siempre se me olvida. Cuando tú me propusiste la idea, ¿cómo reaccioné yo? Y dije, pues, bueno, reaccionaste, pues de inmediato me dijiste que era un sueño maravilloso, que era una idea maravillosa, que llegaba en el momento oportuno y que tú te comprometías a llevar la idea a Su Majestad el Rey. Y me dijo una cosa, dijo, pues ahora me quedo más tranquilo, porque yo no sabía cómo había reaccionado yo. Claro. Y me dijo, porque a mí cuando me cuentan un proyecto y tardo más de 10 minutos en entenderlo, desconfío mucho de él. Claro. Y dije, pues estate tranquilo, porque no duraron ni 5 minutos. Además, eso
Lo tengo yo escrito como, Sí, sí. como fue. Algún día escribiré Claro. mis memorias, no las de Juan de Lío, que cuenta mucho y muy bien, el libro que escribió sobre mí, sino que algún día yo espero escribir un poco esa vida que yo he tenido, que no ha sido nada fácil, pero que ha sido muy, muy interesante. Los premios empezaron a rodar, al principio poquito a poco, al principio de una manera mucho más modesta que lo que vemos hoy en día, y los premiados, bueno, pues empezaron a acudir, los premios empezaron a ganar más prestigio, y hay un momento, en mi opinión, en los cuales los premios, pienso, ganan un gran empaque con la visita o la llegada a Oviedo, Asturias, de Yasser Arafat e Isaac Rabin, ¿verdad? Sí, hubo momentos que cambiaron, influyeron mucho en el futuro desde entonces hacia acá de los premios, ¿no? Y efectivamente, Arafat y Isaac Rabin marcaron un hito en la historia de los premios. Fueron un premio Príncipe de Asturias, no me acuerdo si fue de Concordia o de Cooperación Internacional, pero claro, se estaba jugando el mundo mucho en aquel momento. Yo de aquello tengo muchos recuerdos, problemas que hubo con la guardia de Arafat, que venía muy armada, y la Guardia Real pues tuvo que negociar con ellos. Son cosas que están en la trastienda. Claro. También tuvimos que ponerles a ellos un espacio dentro del Hotel de la Reconquista para que se reuniesen sin que nadie supiese que se iban a reunir, para trazar un plan que después desgraciadamente no salió. Y yo de aquel día inolvidable recuerdo una frase de Isaac Rabin, que fue caminando, lo pidió a nosotros porque él había venido en un vuelo especial de las fuerzas aéreas israelíes en un avión desde Nueva York directamente a Oviedo. Era un día maravilloso de estos del otoño asturiano, de una luz, y él nos pidió, porque normalmente los premiados van desde el hotel hasta el teatro en coches, y nos pidió ir caminando desde el hotel hasta el teatro. Y así se hizo. Yo estaba en la puerta del Campo Amor, escuché unos aplausos cuando dobló la esquina de la calle Uría con la calle Jovellanos, escuché unos aplausos, y vi allí un grupo en el que él venía en el centro, pero allí estaba pues el embajador de España en Israel, el embajador de Israel en España, ministros del gobierno de Israel, algún ministro español, y bueno, se celebró la ceremonia, y ya después en el hotel, hablando con él, pues dijo que le había impresionado muchísimo y emocionado mucho la ceremonia del teatro. Pero sobre todo, lo que le había conmovido más fue la actitud del pueblo asturiano en la calle aplaudiendo, recuerdo que dijo, aplaudiendo a los que humildemente queremos contribuir a hacer un mundo mejor y en paz. Y dijo, y un pueblo que tiene esos sentimientos y esos valores no puede nunca temer al futuro. Y esa frase le marcó. A mí esa frase es que me conmovió tanto, porque un hombre, yo veía allí a un líder en un momento crítico de la historia, de Israel, tan sencillo, que me acuerdo que fumaba un cigarrillo y en un momento determinado estaba buscando dónde apagarlo. Y me dije, déjeme que se lo cojo yo y se lo apago yo, no se preocupe, que efectivamente salí. Fue una persona tan sencilla, pero tan grande en la historia, que además terminó tan trágicamente su vida. Y que diga eso de Asturias y de los asturianos, a mí me llegó muy profundamente al alma. Y es cuando te das cuenta de que los premios tienen una trascendencia, un valor y una fuerza inmensa. ¿Valor y trascendencia que ahora se cuestiona? Bueno, lo cuestiona, bueno, la vida es diversa y las opiniones humanamente no somos iguales. Y afortunadamente lo digo, ¿no? Que siempre que se expresen pues, con moderación, correctamente, pues yo creo que está muy bien. Y efectivamente notamos un incremento de una contestación a los premios que a mí sobre todo me parece muy injusto. Sobre todo muy injusto. Porque cuando sale un proyecto de estos que es respetado en el mundo,
que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, Sí. que hemos logrado con muy pocos recursos, con una gran austeridad. Yo puedo decir una cosa que no digo, pero voy a decirla aquí. Yo estuve 8 años sin cobrar de la Fundación. 8 años. Sí. Pero no fui yo solo, otros que estaban allí. Y como me preguntó a mí cuando llegó el segundo presidente, oye, te voy a hacer una pregunta que espero que no te incomode. ¿Tú de qué vives? Y dije, ya era hora que se me Que alguien me preguntase aquí, preguntase, ¿no? ¿verdad? Pues le dije, pues yo vivo de la generosidad de Pedro Masabeu y del Grupo Masabeu, que me encargan trabajos y me los pagan, pero de la Fundación nada. Dijo, pues eso hasta hoy, porque a partir de hoy vas a tener un sueldo y demás. Entonces, era una institución, una fundación, como muy poca gente creía en ella, pues nació muy pobre. Nacimos con 11 millones de pesetas de patrimonio. No se podía pagar la renta y vivíamos en unas oficinas de una antigua oficina del Banco Masabeu, que nos había cedido don Pedro, que era el presidente y para mí inolvidable persona. Entonces, cuando ves lo que costó, el trabajo que costó hacerlo, los sacrificios que tenemos, que hemos tenido que hacer mucha gente, un equipo muy reducido, ilusionado, eso sí, y ves estas cosas que dice, lo que escuchamos a la entrada del teatro, pues la verdad es que me parece sobre todo muy injusto. Porque yo digo siempre, y lo digo porque lo creo, y desde un convencimiento muy profundo, la idea de Don Quijote, la fundación nació para hacer el bien a todos y el mal a nadie. No puede Asturias estar amenazada en una parte muy importante de su patrimonio cultural. Y esto es lo que, dentro de la libertad que tenemos, que afortunadamente nos ampara la Constitución a todos, para expresarse, cuando escuchas insultos, mentiras, palabras que no van dirigidas a nosotros, es para todos. O sea, cuando no insultan a la Fundación, insultan a un proyecto del que España se siente orgullosa ante el mundo, que hemos logrado algo impensable, que haya nacido en Asturias, que tenga esa trayectoria y que efectivamente, pues en la Fundación, pues hay gente muy diversa, hay gente con mucho dinero, pero que salimos, pero tampoco son esa gente los que financian. La Fundación tiene un origen de sus fondos muy plural. No hay nadie que mande a tenor de su aportación. Es decir, yo la Fundación la quiero cambiar mañana. Sí. No se puede. La Fundación tiene unos estatutos y, por lo tanto, nadie tiene el poder absoluto, salvo la corona, lógicamente, a la que nos referimos. Y ya está. ¿Hubo en la historia, a lo largo de estos años, otras ciudades que quisieran poner dinero para llevarse los premios? Pues eso es una buena pregunta, pero es verdad. Entre las cosas que hubo que salvar en los primeros años del proyecto, ¿no? Es que a Zarzuela, un grupo de empresarios catalanes fueron a proponer, todavía no había nacido la Fundación, pero se enteraron de que iban a nacer los premios Príncipe de Asturias y la Fundación Príncipe de Asturias. Y fueron a proponer lo que años después salió, que fueron los premios Príncipe de Girona, que no naciesen los premios Príncipe, y aportaban 11.000 millones de pesetas de patrimonio. De aquella. Y la fundación nuestra nació con 11 millones. Es decir, de 11 millones a 11.000 millones. Ahí es nada. Bueno, pues eso se salvó, porque estaba don Sabino en Zarzuela. Era el secretario general de Su Majestad el Rey, Juan Carlos. Primer peligro. Después, en una conversación, en una invitación, entre la gente que apoyó mucho la Fundación inicialmente, fue el Corte Inglés, sobre todo los asturianos del Corte Inglés. Fundamentalmente Isidoro Álvarez, inolvidable para mí, que hicimos una amistad muy grande. Y un día me reunió en un almuerzo con Manuel Pizarro, que todo el mundo conoce, en la Fundación Ramón Areces, con la idea, porque entonces Manuel Pizarro era presidente de la Caja de Ahorros de Zaragoza o de Aragón, o como se llamase. Y en aquella conversación, Manuel Pizarro nos ofreció
300 millones de pesetas al año por llevar para Aragón alguna parte de los premios, 4 o 5 de los 8 premios que tenía. Claro, es que es un valor. Manuel Pizarro es una persona, como se sabe, muy inteligente. Sí. Y sabía que era una oferta muy fundamentada y yo le dije que, vamos, que no lo llevaba ni al patronato porque iba en contra de todos los principios de la fundación. Bueno, pues de esas cosas, intentos de comprar premios, llevar a la fundación por algún lado, pues hemos recibido muchas. Y eso espero yo algún día contarlo en mis pequeñas o grandes memorias algún día. Complementarias a las que nos mostró Juan de Lillo, sí. Hablamos de esos premiados, si le parece, a lo largo de los años. Al margen de esas palabras de Isaac Rabin que antes nos recordaba, bueno, por su calidez humana, más que por el papel profesional o por el discurso que pudieron hacer en el Teatro Campo Amor, ¿a quién nos recuerda con más cariño? A Mandela. Mandela me pareció una persona extraordinaria, humilde, sencilla, una persona que tanto influyó en la vida de todos, porque eso es la grandeza de nuestros premios. Sí. Hemos premiado a muchas personas que han influido en nuestras vidas, Gorbachev, Delors, Adolfo Suárez en España, y tantos en el mundo de la ciencia, tanta gente que se ha entregado y ha tenido éxito en la lucha contra las enfermedades, el dolor, compromiso, arriesgando sus vidas. Entonces hay ahí unas referencias que yo siempre digo, recordando una conversación que tuve con Severo Ochoa, de que esa siembra tiene que florecer algún día. Claro. En los niños, en la gente joven. Todo eso que se ha hablado, los discursos, el ejemplo, todas esas campañas que hemos hecho en las escuelas, estoy convencido de que van a influir muy positivamente en los asturianos del futuro, cuando tengan el poder para mandar y demás, ¿no? Entonces, claro, Mandela era un ejemplo de sufrimiento, de lucha por la libertad, de acercamiento, de romper cadenas insalvables parecían en su país. Y Mandela hizo dos cosas. Primero en su discurso en el teatro, pero después lo comentamos, nos lo dijo nosotros, la admiración que tenía por este gran patrimonio de España que ahora se pone otra vez también en cuestión, que es la transición, que para mí fue una de las cosas más gloriosas de la historia de España. No digo de este tiempo, digo de la historia. Lo que hemos vivido es aquel tiempo de generosidad, de espíritu de olvido, de concordia, de encuentro. Todo eso que nos ha entregado unos años de paz que no conocemos. En la historia nunca hubo un año tan largo de paz en que no nos hayamos matado unos a otros, como en esta transición. Y Mandela, que se daba cuenta, pues hizo un elogio de esa transición, de esa que era un modelo para el mundo, nos decía. Y después, aparte de esos conceptos y de esas ideas que nos transmitió de elogio a la transición española, después era un hombre fundamentalmente cálido. Él daba un paseo todas las mañanas, estuvo aquí casi una semana, y daba un paseo, salía del hotel, y la gente cuando la reconocía, paraba en la calle, hablaba con todo el mundo, con sus intérpretes, y cogían en brazos a los niños. Hay alguna foto por ahí que trascendió y quedó por ahí, que claro, ya es una de esas fotos, pues ya niña, que debía tener pues un año, pues ahora ya es una persona mayor y demás, ¿no? Y todo eso era el ejemplo para mí de cómo los grandes hombres son sobre todo gente humilde. Son gente sencilla, gente cercana. Yo no conocí a ninguno de estos grandes hombres que fuese una persona estirada, una persona alejada, nunca. Un año más hemos tenido con nosotros a la reina de España, a la reina asturiana y obetense, y mucha gente en casa se pregunta, ¿cuándo traen a la princesa? Cuando lo decían sus padres. La fundación ahí no tiene ningún papel que jugar, nada más que cuando nos digan, este año va
la princesa pronunciar su primer discurso, seguramente, espero, sí. como hizo su padre, el primer discurso en público. Yo, de todas maneras, tenemos que pensar que su padre, Su Majestad el Rey Felipe, pronunció su primer discurso cuando tenía 13 años. La princesa de Asturias, Leonor, tiene 9 años. Yo, no sé, dicho lo que... Queda en decisión. Sí, queda un tiempo ahí que a decisión todavía, por supuesto, de los padres. Graciano García, esa polémica hay que olvidarla y hay que tender esos lazos y esa concordia que han presidido y presidirán sin duda el motivo de vida de estos premios, ¿no? Yo creo que todo es perfectible. No hay nada en la vida que sea perfecto, afortunadamente, porque para eso estamos los seres humanos, para intentar mejorarlo. Pero a mí me duele mucho el espíritu destructivo, sobre todo cuando no haces mal a nadie, cuando todo es entrega, cuando, por ejemplo, eso que dicen, una cosa que oigo que es tan injusta, porque no, dicen, es que al teatro van solamente, y dicen, los de una clase social, no es verdad. Al teatro van paraos, van poetas, van jóvenes investigadores, van profesionales, van periodistas de todo el mundo. No es verdad. No es que vaya una élite. No es verdad. Y es que las cosas hay que decirlas así. No se puede ser tan injusto. Y además, querer destruir un proyecto de este calibre, que insisto, que no hace más que el bien. Yo siempre, todavía el otro día, hablando precisamente de esto que estamos hablando, dije, es que la Fundación no cuenta algunas cosas, porque es que no merece la pena. Pero es que hay una cosa fundamental. En el astillero de Gijón se han construido 5 atuneros. Sí. Han dado trabajo durante 5 años, o 6, a empresas que estaban en dificultades, gracias a que existe la Fundación. Es un patrono de la Fundación, el que ha hecho, pensando en que la Fundación contribuyera a Asturias, hacerlo en Gijón. Pero cosas de esas hay muchas. Claro. Que pregunten a los taxistas, que pregunten a los hosteleros, pero no de Oviedo, de mi de Asturias, que pregunten a los de los hoteles. Un día me dijo precisamente el dueño de un bar, me dijo, si un día desaparece la Fundación y los premios, en Asturias es como si hubiese un apagón, como si hubiese desaparecido la luz. Y yo creo que algo es verdad. Es que esos días, porque además la Fundación no es el día de la entrega de los premios. Ahora, en toda esta semana que hubo, no es una semana, son 10 días de actividades en Oviedo, en Gijón, Avilés. El tema del pueblo, el premio al pueblo ejemplar, que es una gloria, que ha cambiado la vida ya de 20 y no sé cuántos pueblos en Asturias. Que les pregunten a los que recibieron los premios al pueblo ejemplar de Asturias qué ha pasado, lo que eran y lo que son. Desde San Esteban de Cuñava, el primer pueblín en las estimaciones del Pueblo de Europa, hasta Nava, ahora Colombres. En fin, hacer el bien. Mañana, sin duda, la cita será en Colombres. Graciano García, para finalizar, ¿cómo va la poesía? Esa es otra de mis... Yo mismo estoy sorprendido, porque el libro de poemas que he escrito y que se ha publicado, por cierto, con un gran éxito, estamos haciendo una reimpresión, que eso en el mundo de la poesía parece imposible. Eso fue una de las historias más hermosas que me da muchas alegrías. Porque yo, que me gusta escribir, como soy periodista, pues a lo largo de los años, pues estaba en algún sitio, un bar, leyendo, y se me ocurrían cosas que en lugar de escribirlas en prosa, pues ponía como si fuese un poco de sentido poético. Y se lo daba todos los días por la mañana, cuando había escrito algo, a una compañera mía en la Fundación, Teresa Caso, hermana de Ángeles Caso, una chica muy inteligente, Teresa, muy buena compañera, y le daba esos papelinos. Y pasaron los años, y un día recibí en mi casa
un día por supuesto inesperado, unas hojas muy bien encuadernadas, mecanografiadas en limpio, con una nota de ella que decía: todo esto es tuyo, es el libro de tu vida y tienes que publicarlo. Tardé 5 o 6 años en decidirme, porque yo lo leí y un día la llamé desde leyendo en casa y dije: oye, Teresa, pero yo escribí esto. Claro. Dijo: sí, todo eso es tuyo, porque yo mismo estaba sorprendido. Entonces, sigo teniendo ocurrencias, y yo digo que antes escribía, cuando era periodista, crónicas periodísticas, y ahora escribo crónicas del alma. Pues sin duda, crónicas bien importantes que también son las del alma. Pues Graciano García, director vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, en esta noche de viernes 23 de octubre. Muchísimas gracias y esperamos que esté con nosotros el siguiente año y el siguiente y el siguiente y así sucesivamente. Un placer, muchas gracias. Estupendo. Pues nosotros nos despedimos de usted y vamos a conocer más de cerca a otros premiados de esta edición de los Premios Princesa de Asturias con estas pequeñas biografías. Bueno, pues a vuelta de publicidad y después de escuchar las palabras del director, en este caso del director vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, continuamos en esta noche de viernes 23 y lo hacemos hablando de la actividad que va a centrar la actualidad de mañana. Se trata de la visita que Sus Majestades los Reyes efectuarán a la localidad de Colombres para entregar el galardón Pueblo Ejemplar 2015. Bueno, para hablar de esta localidad, para vendernos esta localidad y para comentarnos, bueno, pues qué van a realizar sus Majestades los Reyes mañana en esta bonita localidad del oriente asturiano, se encuentra con nosotros María Luisa Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchas gracias por desplazarte casi desde la frontera con Cantabria. Nada, un placer. Hasta aquí para hablar de tu localidad, bueno, y de tus vecinos, de tus paisanos, que entiendo que están muy ilusionados, ¿no?, con esta visita de mañana. Pues yo creo que sí, que puedo hablar a nivel personal y a nivel Claro. del municipio. Estamos muy emocionados, muy contentos y con muchas ganas de disfrutar, de pasarlo muy bien y de poder guardar a partir de mañana pues un recuerdo estupendo en la memoria para todos, para Ribadedeva y para Asturias también. ¿Cómo surge la idea de presentarse a Pueblo Ejemplar? No sé si ya os habíais presentado en alguna otra ocasión. Es la quinta vez que nos presentamos, o sea que animo a todas las candidaturas que esta vez se han quedado en el tintero que lo sigan intentando, porque yo creo que el trabajo duro tiene su recompensa. La idea surge desde el ayuntamiento, pero las bases del premio indican que tiene que ser una asociación la que lo solicite, y bueno, el ayuntamiento se pone en contacto con la Asociación de la Asunción, que es la comisión que organiza las fiestas de la capital del concejo, de Colombres, para que sean ellos los que capitaneen de alguna manera el proyecto que hay que presentar. Y bueno, con la ayuda del ayuntamiento, pero sobre todo con la fuerza de esa asociación, se lleva presentando este proyecto 5 años, se ha ido perfilando, arreglando, se han ido añadiendo cosas, Claro. se ha ido buscando el apoyo de personas que nos pudieran ayudar, pues desde la Fundación del Archivo de Indianos, otras asociaciones del municipio, y finalmente pues tuvimos esta gran suerte de que este año el jurado del premio ejemplar de los premios Princesa de Asturias pues decidieran que ya era la hora de que a Colombres le tocara este galardón. Claro, vamos a ir viendo imágenes de la localidad dentro de un momentín, avisando, eso sí, tanto usted como los espectadores, que Colombres es más bonito que lo que van a ver en las imágenes, porque verdaderamente aquel día llovía muchísimo, vamos, entonces, bueno, pues este tiempo, aunque sea típicamente asturiano, bueno, totalmente. pues desluce. Mientras que nos preparan las imágenes, nos gustaría que nos desglosase el programa de actos de mañana. ¿Qué actividades van a realizar sus majestades? Pues bueno, la verdad que tenemos un programa muy ambicioso y tenemos por una parte todo lo que es el programa oficial organizado por parte del ayuntamiento, las asociaciones, la Fundación Princesa de Asturias, la Casa Real, pues que comienza en la Casa de Piedra, el Centro Cultural de Colombres, donde se va a hacer el besamanos, todo el saludo a autoridades, presidentes de asociaciones, y después se irá descendiendo por la calle principal hasta la plaza, que vemos ahí, la plaza de Ribadedeva, donde se hará una visita a la iglesia, donde se tocará el ramo, que es pues esta
lo más típico, ¿no?, del folclore del Oriente de Asturias, esta expresión de folclore de todas las fiestas populares del Oriente de Asturias. Las jóvenes del pueblo van a tocarles el ramo, se entrará en el ayuntamiento, que también está en esa plaza central, ese edificio naranja que se ve ahí, donde se hará la firma del libro de visitas oficial, y después, ese es el ayuntamiento, y después nos trasladaremos todos a los jardines del Archivo de Indianos. Esa será por la calle por la que bajen, desde la Casa de Piedra. Nos trasladaremos todos alrededor de la 1 del mediodía, este trayecto irá más o menos desde las 12 hasta la 1, y en el Archivo de Indianos será la entrega oficial de los premios, que se calcula dure alrededor de 45 minutos. ¿Qué ha significado para una localidad como Colombres, para un concejo como Ribadedeva, contar con ese Archivo de Indianos? Pues yo creo que empezó su andadura en los años 80, cuando el Principado de Asturias se hizo cargo del edificio y se remodeló, y a partir de ese momento se ha convertido en el eje fundamental del municipio, alrededor del cual se ha generado, yo creo que la imagen que hemos querido transmitir, y que estos premios han venido a avalar el éxito que a lo largo de todos estos años las gentes de Ribadedeva han hecho, y es convertir Ribadedeva, ese emblema del ayuntamiento, en un centro de lo indiano, del patrimonio indiano arquitectónico, cultural y social, que se desarrolló a lo largo de toda Asturias, pero que, bueno, para nosotros en Colombres nos da la sensación de que tiene un apego especial, y por eso nosotros siempre decimos que Colombres es la capital de lo indiano, aparte de la capital de Ribadedeva, y nos movemos a partir de ahí para intentar trabajar y poner en valor este patrimonio tan importante que es el del valor que tuvieron los emigrantes, no solo los indianos, que fueron los ricos que llegaron, ¿no?, sino también aquellos que no tuvieron tanto éxito, pero toda la transformación que todavía se vive en Asturias gracias a esa relación tan profunda que hubo con América. Y yo creo que el archivo pues es ese eje, ¿no?, la raíz del inicio de ese trabajo que se ha venido desarrollando desde los años 80. Dando un paseo por las calles de la localidad, bueno, pues se aprecian verdaderas casonas de indianos. Bueno, el tema de la migración estuvo muy presente a lo largo de la historia, no solo en la localidad, sino también en toda la comarca, ¿no? Pues sí, después de Galicia, Asturias es la comunidad autónoma que en esta última oleada migratoria de la segunda mitad del 19 y principios del 20 envió gentes españolas al otro lado del mar, y el oriente de Asturias fue un foco de migración importantísima, sobre todo a México. Muchos de ellos tuvieron la suerte de hacerse ricos, de retornar a su pueblo y de construir estas casonas que, pues eso, ahí en aquel cambio de siglo, del 19 al 20, pues realmente transformaron la fisonomía y la forma de hablar, de vestir y de comer de no solo el territorio de Ribadedeva y de Colombres, sino pues en realidad de todo Asturias. Claro. Ahora, ¿cuál es la realidad en el siglo XXI de una localidad como Colombres? ¿Los jóvenes también tienen que irse? ¿Los jóvenes tienen oportunidades en el concejo? ¿Cómo está el tema? La verdad que, bueno, pues la situación viene a ser un poco la situación que hay en todo el ámbito rural español. Ha habido una bajada de población, a pesar de lo cual Colombres sigue siendo un pueblo donde hay mucha gente joven, la gente joven se queda, y en este caso ha sido gracias a las infraestructuras. El que se terminara la autopista ha sido importantísimo, ya que hay mucha gente que si no consigue trabajo en Ribadedeva, sí que en una zona de 40-50 kilómetros alrededor, con la ayuda de la autopista, pues le permite trasladarse Llanes, Ribadesella, incluso a la zona de Cantabria, pues hasta ciudades incluso como Torrelavega, Santander, poder desarrollar en esas otras localidades su vida profesional, pero mantener su residencia en su pueblo de origen, como es Colombres o cualquier otro municipio de Ribadedeva. O sea que en nuestro caso las infraestructuras nos han ayudado a que, a pesar de la pérdida de población, podamos seguir diciendo que tenemos una escuela donde hay 200 alumnos, donde no baja el número de alumnado, donde sigue habiendo muchísimos niños, lo cual nos da idea de que tenemos un futuro muy esperanzador por delante. Un buen futuro por delante, sin duda. Bueno, más temas. ¿Qué pequeñas o grandes mejoras se han realizado durante estos días para recibir a sus majestades? Pues la verdad que, como yo lo estaba hablando con mucha gente, han sido obras pequeñas. Yo creo que el pueblo estaba en bastante buen estado de conservación, lo que pasa que siempre hay detallinos, pues se ha pintado en los bajos del ayuntamiento, se han arreglado algunos adoquines, se han cambiado algunas señales de tráfico. Ha sido un poco un pequeño cambio estético en pequeños detalles, pero
que sí que han limpiado un poco la cara al municipio y que viene muy bien no solo para los reyes que nos van a visitar mañana, sino para nosotros mismos que lo disfrutamos. Esas son las zonas nuevas de Ribadedeva, eso es nueva zonas construcción. Nuevas que nos llamó la atención, imitan en la construcción Sí. a esas casas de indianos, es decir, se trata de hacerlo nuevo sin perder la esencia de lo antiguo, ¿no? Yo creo que hemos tenido suerte, hemos tenido un plan de ordenación urbanística que sobre todo en los años del boom, la primera 7 u 8 años del siglo XXI, pues Ribadedeva no quedó exenta de este boom urbanístico que nos llevó a todos un poco, o que nos ha llevado a todos por delante, pero en Ribadedeva sí que se ha tenido muy en cuenta la estética y se ha intentado que ese crecimiento que hubo pues no rompiera con todo el patrimonio tan importante que tenemos en lo que es el centro histórico del pueblo. Bueno, pues para finalizar, simplemente que anime a todos los asturianos a que se pasen, bueno, por Colombres, por Ribadedeva, y que visiten la localidad y el concejo, que disfruten de lo que se puede ver allí. Hombre, ya no le digo mañana, porque mañana aquello va a estar bien llenito de gente, Sí. pero bueno, a lo largo del año, aprovechando esas pequeñas pero importantes mejoras que ha cometido el Ayuntamiento de los vecinos, bueno, pues Venda, Colombres y Ribadedeva. Bueno, pues como has dicho, mañana los actos son públicos, o sea que las personas que nos quieran acompañar, por supuesto, están invitadas a asistir, y los que quieran verlo con un poco más de tranquilidad, pues yo creo que van a encontrar muchísimas cosas. Tenemos todo ese patrimonio de arquitectura indiana que nos valió hace 2 años ser declarado bien de interés cultural, y tenemos un municipio, yo creo, donde hay fundamentalmente 2 puntales. Para mí, aparte del centro de Colombres, que es bien de interés cultural, tenemos un patrimonio de la humanidad, la Cueva del Pindal, en el pueblo de Pimiango, que yo creo que se merece solamente la Cueva del Pindal un paseo, porque además tenemos unos guías estupendos y toda esa costa de Pimiango es espectacular. Tenemos la playa de la Franca para el verano o para algún paseo de invierno que también presta ir a respirar ahí un poco el viento del norte. Y tenemos muchísimos pueblos, somos 11 pueblos en el concejo, y relacionado con los premios, aunque el premio se lo han dado a la capital, a Colombres, ha sido un esfuerzo colectivo de todas las asociaciones del municipio, porque el premio nos lo han dado por eso, nos lo han dado por el trabajo de las asociaciones y por haber sabido poner en valor nuestro patrimonio y este movimiento migratorio. Así que yo creo que tienen que venir a ver Colombres, a ver la Cueva del Pindal, a ver la playa, a conocer los 11 pueblos y los 2000 habitantes de Ribadedeva, que al final son nuestro mejor activo. Y que tengan un poquito más de suerte que nosotros y cojan mejor día. Que cojan mejor día, y si no, como estamos en Asturias, que cojan un paraguas, porque no tenemos mucha más solución. Claro que sí. Bueno, pues María Luisa Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva, que todo mañana salga a la perfección. Eso espero. Y bueno, pues que sus vecinos pues reciban a sus majestades los reyes y que todo se desarrolle con toda la normalidad y el éxito del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros nos despedimos de usted y nos vamos a publicidad, porque dentro de un momento vamos a hablar del Premio Príncipe de las Letras de Leonardo Padura. Un momento y estamos de vuelta. Pues a vuelta de publicidad, bueno, aquí me ha cogido la ráfaga de publicidad, estamos ya de vuelta con ustedes y afrontamos ya la recta final del espacio de hoy en esta noche de viernes 23 de octubre, día grande, como decimos, de los premios Princesa de Asturias. Bueno, nuestro último invitado de hoy se trata de José Luis García Martín, que es jurado del Premio Príncipe de las Letras. Letras, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues es un hombre que ha estado ligado íntimamente durante estos días a Padura. Sí, he estado esta mañana, bueno, estuve presentando un acto con él y le he visto algunas veces, etcétera, pero vamos, ligado íntimamente no, porque están muy solicitados en estas ocasiones. Todo el mundo tiene muchos compromisos, mucha gente con la que hablar. ¿Qué valoración hace de Padura tanto como premiado como escritor? A mí, yo le conocía como escritor, no le conocía como persona, y me ha parecido una persona admirable. No siempre, muchas veces defrauda a la persona frente al escritor, pero en este caso yo creo que tiene la misma categoría humana y la misma brillantez que sus escritos. Estuvo el jueves por la mañana en la Facultad de Letras, en el Milán, ante muchos alumnos, 500, en fin, todo el acto lleno. Habló, era una conversación, pero habló casi solo él, pero todo el mundo, nunca aburrió a nadie, todo el mundo fascinado, cómo mezclaba las anécdotas con la teoría. Realmente es un personaje muy valioso él. También, bueno, abarrotó prácticamente el auditorio del Calatrava. Que sí, ya sí, lo que ocurre, bueno,
esos tienen más o menos mérito, porque es lo que llamo el público cautivo. Es decir, no es lo mismo que tú o yo voy a dar una lectura y va la gente que quiere, que previamente se organice como un meeting y traiga en autobuses todos los clubes. Está muy bien, pero eso ya es un público, en cierto modo, acarreado. Usted forma parte del jurado del Premio Príncipe de las Letras. Bueno, este año el galardón ha recaído en Padura. ¿Cómo fueron esas deliberaciones? ¿Hubo bastante unanimidad? ¿Hubo Siempre mucha yo estoy, discusión? ya en realidad tengo bastante experiencia del jurado de los premios, porque la primera vez que estuve fue en el año 99, que se lo dieron a Günter Grass, cuando se pasó de premiar autores de lengua española a internacionalizarlo, a hacerlo equivalente a los Nobel. Y desde el 99 hasta ahora he estado en todos los jurados de las letras, o sea que son 16. Y mi batalla, en cierto modo, después de todos estos años, yo últimamente he procurado que fueran autores de lengua española, pero yo estoy muy contento porque hace 2 años se lo dieron a Muñoz Molina, que es un autor con el que trabajé mucho y tal, y este año a Padura otro autor de lengua española, y además uno era español, el otro latinoamericano. Yo creo que debíamos, o el premio debía atender a esta lengua y a esta cultura, porque el anterior premio hispanoamericano fue Monterroso en el año 2000, o sea que durante 15 años no había habido ningún autor latinoamericano, o sea que es, aparte del valor del escritor, también el valor de símbolo que tiene. Es una buena vuelta, sin duda, a reivindicar. Sí, es bueno porque, claro, es que la lengua española, en fin, el premio tiene que internacionalizarse, pero es que la lengua española es internacional, no es solo España, abarca, en fin, medio mundo, y no podemos olvidar a estos escritores. ¿Qué podemos destacar? Vamos a centrarnos ya un poquito en él. Bueno, aquí tenemos una de sus novelas, la novela Herejes. ¿Qué podemos destacar? Bueno, es un autor, primero, que llega a un público muy amplio. Es un autor de masas, no es un autor minoritario, no es Lezama Lima o Virgilio Ferrer, otros autores cubanos, pero junto a ese hecho de que llega a mucha gente, escribe novelas policíacas, etcétera, más es un autor culto, que ha estudiado filología, que ha estudiado a Alejo Carpentier, que ha estudiado a Linke Garcilaso, también es periodista, o sea que es un hombre, por un lado, muy accesible, muy popular en lo que escribe, pero por otro lado, con una gran cultura y una gran investigación detrás de cada uno de sus libros. Y luego tiene todo el atractivo de Cuba, porque Cuba es un país que unos odian, otros aman, pero que es un país fascinante, y que la historia de Cuba, desde el momento en que deslumbró a todos en el 59 con la revolución de Castro, luego el periodo especial, todas las crisis que ha pasado, ha tenido una historia Cuba que ningún otro país la ha tenido. Y para nosotros, que somos españoles, todo lo que pasa allí nos afecta. O sea que él también es un poco el premio a él y a la sociedad cubana. Una sociedad en pleno proceso de cambios, sin duda. Sí, una sociedad que está cambiando y que está, bueno, realmente muy ilusionado. O sea, a él no le gusta, claro, es consciente de este valor de que Cuba no es cualquier otro país, no es como si fuera francés o inglés, y que siempre le preguntan por su país, pero realmente es que es apasionante y bueno, y ahora es un momento muy esperanzado, a ver si cómo llega el cambio sin que haya pues, enfrentamientos, en fin, que sea un cambio pacífico como ocurrió en España con la transición. Tienen un modelo en nuestra transición, sin duda. Claro, pero allí la situación es muy distinta, los exiliados españoles de la guerra civil se habían muerto en el exilio, los exiliados cubanos han hecho ricos en Estados Unidos y tienen mucho poder, en fin, que es otra situación diferente. Sin duda. Y luego, volviendo a Padura, como buen cubano, en las fotos que hemos podido ver, siempre con un puro en la mano. Sí, ayer que estuvimos en la Facultad del Milán, después del acto de charlar, hora y pico, el encantador con los estudiantes, había arriba en la biblioteca pues una copa, o bueno, las autoridades, tal, algo. Y él dijo que él tenía que fumar, que no podía subir allí. Entonces, claro, estos actos, los de la Fundación Princesa de Asturias, tienen un poco de rigidez protocolaria, pero no tuvo que salir a la calle, en la cual no se podía, a fumar antes de subir. Él no podía seguir sin fumar, o sea que sí, tiene... Y luego tiene el aspecto que le da un aspecto así un poco entrañable, de persona, bueno, muy accesible, hablas con él, de paisano que habla con cualquiera, de cualquier cosa, y de persona a la que le gusta comer, en los platos, en fin, que sabe de los placeres pequeños de la vida. En cuanto a esa obra que tenemos ahí, la de Herejes, me comentaba que ya la ha podido leer. ¿Recomendable para el público general? Son muy recomendables, todo lo suyo es muy recomendable para el público general, porque por un lado tiene al detective Mario Conde, que lo ha creado un poco, lo explica siguiendo el ejemplo del novelista. Su modelo Vaya nombre también que fue buscar para sí, lo que ocurre, claro, tuvo mala suerte, porque la primera novela es del 89, la escribe en el 89, cuando le pone el nombre, de 1990,
y los problemas de Mario Conde, el barquero español, con todo esto fueron en el 93. Sí. O sea que antes era un señor que estaba aquí y allí ni le había visto nunca su nombre. Claro. Y aquí la habíamos, sí, aquí sí, Sí, sabíamos aquí, algo, aquí pero ya allí sé. fuera no, y luego vieron toda la tal. Pero yo creo que lo bueno es que Mario Conde será este Mario Conde, y el otro es un señor que se llamaba como este. Claro. O sea que va cambiando, uno se va olvidando y otro va quedando, este Sí, va a sí. permanecer. Recomendable, por tanto. Recomendables todas las novelas de Mario Conde por el propio personaje, que está un poco inspirado en Pepe Carballo, el de Vázquez Montalbán, y es una persona desencantada, es un alter ego del autor, pero la trama policíaca, que la tiene y atrae a cualquiera, es un pretexto para escribir la realidad cubana y además siempre mucha investigación cultural de otro tipo. O sea que uno lee sus novelas y no tiene la sensación de que son entretenidas, pero luego ¿qué? No, Claro. son entretenidas, pero uno no pierde el tiempo leyéndolas. En cuanto al momento, vamos a dejar un poquito de lado a Padura, vamos a hablar de literatura. El momento que atraviesa la literatura, me refiero a novela en estos momentos, bueno, ¿en qué momento está? Parece que ha pasado ese boom de los escritores nórdicos, que tanto hace un tiempo pues parece que estaban en boga. ¿En qué momento estamos? Bueno, ahora? yo es que en la literatura hay dos aspectos que hablar. Por un lado, el mercado y por otro lado, los gustos literarios. Claro. Por un lado, el mercado son dos grupos editoriales, Mondadori y Planeta, como editoriales que ocupan una parte de las librerías, pero luego hay muchas editoriales pequeñas que el buen lector sabe encontrar. Claro. O sea, que hay los libros, en fin, que se venden masivamente para todos y los otros. Y ese mercado pues sigue unas normas, a veces internacionales, apuestan a la publicidad. A mí ese me interesa menos. Pero no quiere decir que el mercado sean peores escritores, porque los que se venden mucho son también, una parte, grandes escritores, otros no. Pero también hay otros muchos grandes escritores que están en otras editoriales pequeñas que ocupan menos los medios de comunicación. Y a mí es que la novela, como género literario, me interesó, pero me interesa menos como materia para seguir. Me interesa más la poesía, el ensayo, la historia, como a mucha gente a partir de cierta edad. La novela está en cierto modo ligado a una edad. Ahora me interesan las grandes novelas, pero la novela habitualmente para seguir y para entretenerme, no. Futuro de estos premios Príncipe, que ahora tienen la nueva denominación Princesa, Premios Princesa. Bueno, este año parece que desde algunos ámbitos han sido más contestados. Sin embargo, sí, la gente es fiel a ellos, ¿no? No, yo creo que esa contestación es un poco falsa y, bueno, yo tengo mi idea a propósito, que está bien que haya una contestación, está bien, hay gente que es republicana, ya es que tenga, y está bien gente que proteste, pero desde el principio, y yo he ido muchas veces a la entrega, en los últimos años he visto detrás a gente protestando y con unos que hacían fartones y cosas así. Muy bien, es una minoría, pero es una minoría. Entonces yo creo que estos premios tienen una aceptación que ronda en la sociedad y en Oviedo y tal el 80%. Y mientras ronden el 80% de aceptación, no tienen que preocuparse para nada y además dejarlos, que haya gente que esté en contra, muy bien, es su derecho y estamos en una democracia. Pero no les veo ningún riesgo de inmediato porque gozan de la aceptación popular y porque más han hecho algo que no existe ningún premio. Es que cuando Ana Taboada, que los criticó, dijo que era una cosa antigua lucir traje largo, digo, está poco enterada. Primero porque las señoras en la tarjeta es traje corto, no traje largo. Sí. Y no hay un baile ni una recepción. Lo que hay es un montón de actividades culturales que hace que la mejor gente del mundo, o una parte de la mejor gente del mundo, esté en Oviedo y hable con alumnos de instituto, con alumnos de facultad, con clubes de lectura. O sea que llevan el nombre de la monarquía, pues muy bien, la monarquía o la república, cuando hace algo bueno, hay que aprobar eso bueno, o sea que es algo, es un mérito y los premios valen por sí mismos, y eso es un valor de Graciano García y de Teresa Sanjurjo, que ha continuado muy bien, o sea que ha seguido alentándolos en el aspecto cultural, que es el fundamental. Pues esperemos que así sea por muchos años. José Luis García Martín, jurado del Premio Príncipe de las Letras, muchísimas gracias por contar con su presencia y esperamos contar con su presencia el año que viene, una vez se falle el siguiente premio. Me invitan al jurado. Será buena noticia para ambos si volvemos a encontrarnos. Muy bien, sin duda. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes y nosotros nos vamos ya. Nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana y recuerden, el martes volvemos a estar con ustedes, el lunes no, porque el lunes somos cautivos del deporte, cautivos del fútbol. A partir del martes, de nuevo con ustedes aquí en la Y Asturiana. Gracias por su atención, feliz fin de semana y muy buenas noches.
sun lights up the daytime.